Bueno, hombre, pero pasito a pasito. Me pilláis aquí de viernes con Luis de cháchara en la oficina y es que sí, bueno, pues muy fanfarrón, está comentándome lo de los niveles y las entradas, bueno, que dio en varias criptomonedas porque hablaba de Luna Classic, hablaba de Bitcoin, hablaba de Atom Cosmos y pues sí, la verdad que ha tenido razón, ha acertado o vamos a decirlo de otra manera, ha generado pues rendimiento a su inversión en esas criptomonedas. Pero ahora me estaba diciendo, y bueno, la verdad que le teníais que oír porque dice que sí o sí Bitcoin se va a ir ahora a 26.000 dólares. Es decir, que va a hacer ahora mismo un movimiento a los 26.000 dólares. No se lo puedo negar, de hecho vamos a ver cómo está planteando ese escenario en base a qué está basado, pero él dice que sí o sí se va ahora a los 26.000 dólares. Además vamos a ver nuevos niveles en Luna Classic, porque no me gusta dónde se ha parado el precio, pero vamos a ver lo que podemos esperar en base al análisis de Luna Classic y también veremos niveles en Bitcoin. Lo primero que quiero detallar en el gráfico de Luna Classic, estamos viendo la cotización de LUNZ, el zonal de soporte que marcábamos. Fijaros el rebote, el zonal bueno, pues máximo de resistencia que nosotros planteábamos, un 16% de rebote. El otro día os comentábamos que ya habíamos conseguido incluso un 12% y que lo más probable era conseguir un 15%. Ya lo veis que he conseguido y con un simple stop del 5%. Entonces esa operativa ha salido también bien. ¿Y por qué no me gusta dónde se está parando el precio? Pues lo vamos a explicar después. Primero vamos a ver esos niveles en Bitcoin y ese escenario que nos está planteando Luis. Es el siguiente y en base, bueno, pues al movimiento de precio que hemos visto. Por supuesto, lo importante y lo interesante es Bitcoin está respetando ese soporte de medio plazo que planteábamos, es decir, por el momento no se ha roto ese zonal de soporte, planteábamos este nivel, aquí volvía a rebotar el precio, no nos gustó ciertos cierres en base a, bueno, pues al gráfico horario, pero lo que quiero detallar es lo siguiente, es decir, Luis lo que se está planteando es que ahora coja y nos haga una onda similar a este impulso, a esta onda verde. Si nosotros lo planteamos de la siguiente manera, es decir, si cogemos este rebote que veíamos en Bitcoin y lo planteamos a este zonal, fijaros que ya nos está alertando de un movimiento hacia los 22.371 dólares. Pero si nos vamos más atrás y cogemos todo este impulso, es decir, todo este movimiento al alza, lo tenéis aquí en una onda roja, os lo voy a poner en gráfico diario y vamos a eliminar de ahí fibos para que lo veáis mejor, pero bueno, pues proyectando todo este nivel, es decir, este movimiento al alza que se veía, si ahora nos da un movimiento similar desde esos mínimos, nos está apuntando a este zonal, nos está apuntando a entornos de los 26.000 dólares. Entonces, ¿es un escenario posible? Sí, pero como siempre os digo, pasito a pasito. Para eso primero tiene que romper ciertos niveles de resistencia. Entonces vamos a plantear ese como objetivo mientras se respete el nivel de soporte de medio plazo, mientras se mantenga por encima de esos mínimos inmediatos que hemos visto, y a la vez en el corto plazo está muy emborronado el gráfico porque bueno, no quiero que se me olvide nada de lo que os quiero comentar. En principio lo que quiero detallar es bueno, tenemos este movimiento a la baja en Bitcoin, veis esta onda, si ahora la proyectáramos aquí a este zonal que nos ha dejado los máximos inmediatos, nos está planteando proyecciones bajistas en los 18.974 y lo bueno, un 100% de onda no conseguiría romper los mínimos, es decir, se mantendría por encima de estos mínimos, de este zonal de soporte de medio plazo, con lo cual vamos a ver lo que quiere hacer el precio. Zonal de proyección que nos da el 61.8, los 18.984. Por debajo, la proyección bajista me indica posible movimiento hacia los 18.246. Bien, dicho eso, en el impulso que hemos visto, en este movimiento al alza que hemos visto en Bitcoin, fijaros que, bueno, pues sí, nosotros le pedíamos romper el 38.2, superar este zonal, lo conseguía romper en cierres y posteriormente, bueno, pues prácticamente ataque al origen y ataque a la resistencia que venimos detallando que debe batir Bitcoin. Problema que me encuentro en el corto plazo es el siguiente y va a ser muy similar a cierta onda que vamos a trazar en Shiba Inu. Primero os detallo esto, fijaros, cojo este movimiento al alza, lo proyecto hacia este nivel, fijaros que aquí tenemos una onda ABC similares, muy idénticas, y aquí cumpliría el 100% de onda. A la vez, y cosa que me gustaría detallar cogiendo todo este impulso, el que tenemos aquí, fijaros que al proyectarlo, lo hemos visto ya un poco al principio del análisis, pero al proyectarlo a este mínimo me está apuntando a este zonal, a los 20.708, aparte de que aquí esté la resistencia, importante si consigue superar esta resistencia y máximos inmediatos, importante que aquí no se gire, es decir, importante que aquí no se dé la vuelta. Esa es una proyección alcista mientras se respeten los niveles que vamos a plantear ahora, y ese es el primero de los niveles a batir, pues por eso le decía a Luis que pasito a pasito, porque primero Bitcoin, el precio de Bitcoin debe batir este nivel en cierres para así mostrarnos fuerza y entonces
entonces sí empezaríamos a barajar el escenario de los $26.000. Como decíamos, vamos a calcular qué niveles de soporte debemos vigilar ahora en el corto plazo. Vamos a coger, estamos hablando de una onda intermedia, ¿vale? Estamos cogiendo este movimiento, lo voy a dejar aquí exacto, ¿vale? Desde mínimos hasta estos máximos, y lo que le pediría en un primer momento, zonal de fuerza, no tengo aquí para dibujaros unos cohetes, pero si respeta este nivel aquí en el retroceso que estamos viendo y aquí aparece la fuerza y consigue romper la resistencia y posteriormente ese objetivo, ojo, porque entonces sí se puede acelerar el movimiento al alza. Zonal que no me gustaría ver ya perder en cierres, prácticamente nos lo da este mínimo, zonal de los 19.138, ese es un soporte ya clave, esta es una zona a no perder, no me gustaría ver ya cierres horarios, incluso cierres de 4 horas por debajo de los 19.087, 19.050 dólares en Bitcoin. Mientras se mantengan estos niveles, vamos a ver si quiere dar ese rebote y atacar esos objetivos que estamos planteando en la cotización de Bitcoin. Como digo, en la cotización de Luna Classic, ¿por qué no me gusta donde se ha parado? Por lo mismo, por la similitud de ondas al alza. A ver, que os he puesto Luna y quiero enseñaros Lunz, la cotización de Luna Classic. Vale, aquí la tenemos. Quiero enseñaros ya el gráfico que teníamos detallado con niveles de resistencia y de soporte, porque sí hemos conseguido ese objetivo que planteábamos y ahora el precio está retrocediendo. Vale, en base a y muy parecido a lo que hemos planteado en Bitcoin, os voy a pasar al gráfico de una hora porque me voy a centrar en la última onda, en este último movimiento, y lo que quiero que veáis es lo siguiente. Primero de todo, se conseguía respetar el soporte, aparece el rebote, ataca la resistencia, pero en ondas intermedias, si yo cojo este movimiento al alza, este movimiento que tenemos aquí en el precio, vale, os le voy a poner en color, no sé si se verá bien en morado, vamos a verlo. Bueno, si cogemos este movimiento al alza y lo proyectamos a este zonal, a este nivel de descanso, es decir, tenemos el inicio de onda, descanso y ahora la proyección, fijaros que justo nos da este nivel. Es el origen de movimiento de esta onda, es decir, el origen del movimiento, los máximos inmediatos, este zonal de aquí. Entonces, interesante batir este nivel, interesante que el precio no se gire en este zonal, porque entonces puede dar la onda a la baja que estábamos planteando en el anterior vídeo, en el anterior análisis que hemos hecho de Luna Classic. Por cierto, que he visto a varios que habéis comentado eso de los niveles locos, insistí, lo comenté, una cosa es que algo sea probable y otra cosa es que sea posible. Posible esos niveles locos, por supuesto que son, pero probable, ya os dije, bueno, pues lo veo muy difícil, pero como siempre os digo, yo no valgo para decirte que es imposible que Luna Classic se vaya a cero, ni valgo para decirte que es imposible que se vaya a esos niveles locos. Si quieres que los calculemos, dale al me gusta a este vídeo, porque en cuanto llegue a 1200 me gusta o bien llegue a más de 7000 visualizaciones, publicaré esos niveles locos en la cotización de Terra Luna Classic, esos niveles que quién sabe si podría visitar y que, bueno, pues llevarían a comerse varios ceros a la cotización de Luna Classic. Un to the moon de esos, pero ya te digo, hay que darle al me gusta, conseguir 1200 me gusta a este vídeo o más de 7000 visualizaciones y entonces los calcularemos. Dicho esto, y como os decía, en principio ese nivel hay que batirlo, es una resistencia dinámica. ¿Por qué? Porque nos la ha generado ahora con la propia onda, es decir, yo no podía haberla calculado anteriormente mientras no hubiese un rebote superior y mientras no he visto superar en cierre los 28.959 que os comentábamos. Se ha conseguido ese objetivo que citábamos, pero ya digo, ahí tiene un nivel de resistencia. Problema que en este nivel de resistencia inicie una onda similar a esta que tenemos aquí. Para eso cogemos los fibos y vamos a ver qué niveles nos podemos plantear o qué niveles debemos vigilar o no debe romper Luna Classic si quiere continuar con el movimiento al alza. Si planteamos este nivel de resistencia, es decir, si planteamos esta onda a la baja y la proyectamos aquí a este nivel, fijaros que me refuerza este nivel de soporte que os habíamos calculado recientemente, zonal de los 26.58, como primera de las proyecciones bajistas, y por debajo este nivel. Coinciden dos niveles, coinciden por dos proyecciones, con lo cual dos niveles a vigilar ahora en la cotización de Terra Luna Classic. A la vez, y un nivel muy intermedio, porque estamos además en una onda posterior a este impulso, yo lo que quiero es que me genere una onda al alza similar a esta que tenemos aquí. Mientras no supere este nivel, ¿qué pasa? Que me puede estar dando simplemente una onda similar a esta inicial, es decir, a este primer rebote. Lo que busco es que me genere una onda superior a esa. Para eso hay que batir estos máximos
máximos, por supuesto, y en principio la superación de esta resistencia, de este zonal, cierres por encima de los 31.420 me alertarían de ese posible movimiento al alza más fuerte, con un objetivo, habíamos planteado, teníamos zonales en los 35.8, 35.9, este zonal de aquí, y por encima incluso proyecciones por encima de los 4.000 en la cotización de Luna Classic. Como digo, dos niveles de proyección bajista que no me gustaría ver perder, porque entonces podríamos estar en una onda diferente, y a la vez lo que estaba planteando, vamos a ver, bueno, pues qué soportes nos podemos calcular en este último movimiento. Ya digo, es una onda intermedia, yo prefiero fiarme de los soportes que estoy marcando aquí, de estas proyecciones y los soportes de medio plazo, pero es verdad que si el impulso va a coger fuerza, nivel, vamos a ver, tiene aquí una media, esa creo que la está atacando en este momento, me fijaría más bien en la propia media, esta media morada que veis aquí, la media de 133 sesiones en el gráfico horario, me fijaría en este zonal. Si el impulso lleva fuerza, lo ideal es que en este nivel, en este zonal, aparezca la fuerza sin visitar esas proyecciones inferiores y sin visitar esos pues niveles de proyección bajista. Lo interesante que aparezca aquí el rebote, este soporte le doy ya por bueno, pues no visitado porque prácticamente no lo ha tocado, pero se ha acercado mucho, y desde ahí lo que siempre os digo, lo interesante es que se respeten cierres y aparezca el rebote. Lo mismo en este caso, que hay fuerza, lo ideal sería que no pierda ya este nivel, los 29.626, que se pierde este zonal en cierres, pasaría ya a vigilar los 28.63, y muy interesante y muy importante que aquí aparezca el rebote y ataque máximos y supere máximos, porque eso me indicaría que entonces sí podemos estar ante una proyección o podemos estar ante el inicio de una onda similar a este impulso que veíamos aquí. Y hasta aquí los niveles. Como os he comentado, si queréis ver esas proyecciones locas tenéis que darle me gusta a este vídeo, hay que llegar a los 1200 me gusta o más de 7000 reproducciones, en cualquiera de los dos casos publicar esas proyecciones locas. Aquí te van a aparecer ahora otros vídeos por si quieres echarlos un vistazo, y por supuesto no olvides suscribirte al canal si no eres suscriptor, es la manera de mantener este canal vivo, y además si activas las notificaciones recibirás estos niveles en primicia que, como ves, van funcionando y ayudan a la hora de operar. Suerte con vuestras inversiones, ten tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir, esto tan solo son mis niveles, y hasta próximos vídeos.